Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Háganme el favor de ponerse de pie y vamos a empezar a darle gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Dios nos creó para vivir en felicidad, para vivir en gloria. Y de hecho fue lo que Él hizo cuando crea al hombre, cuando lo planta en el Edén. De que el hombre viviera alegremente, muy feliz y teniéndolo todo. Y que no hubiera ninguna clase de odio, ninguna clase de coraje, hasta que cayó el hombre. De hecho, mis hermanos, soy hablando sobre las bienaventuranzas en esta serie de sermones. La semana pasada hablé sobre aquellos bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Hoy, mis hermanos, voy a leer en el Evangelio de San Mateo, de igual manera en el capítulo 5, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hagan el favor de sentarse. Ellos recibirán consolación, dichosos los que lloran, afortunados, felices los que lloran. Tal vez sea algo controversial hoy en día ante una sociedad que en vez de llorar tiene un coraje inmenso. Por lo regular es lo que miras en la calle. Casi es lo que tú miras. Cuando debemos de tener una actitud positiva y feliz. Porque, óiganme, el que nos creó es el Dios vivo. El dueño de la alegría, de la felicidad, de la cual la mayoría de la gente dice seguir. Pero como dijo aquella viejita, pero que de que se les note, eso es otro. Mis hermanos, de hecho, hoy hablo sobre este tema, sobre esta bienaventuranza, porque acabamos de conmemorar 50 años de la muerte del que fuera presidente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? De John F. Kennedy, el señor 50 años han pasado ya. Se fue pronto el tiempo. En aquel tiempo, ¿verdad? Fue un shock. Fue un golpe duro no solamente para la familia de él, pero para la Unión Americana. Pero no solamente para Estados Unidos de Norteamérica, pero también fue un golpe duro para la humanidad, para el mundo entero. Porque mucha gente le lloró en el mundo entero. En esta ciudad de odio se le llamaba. De vez en cuando yo creo que mucha gente le dice, pero no fue la ciudad, fue el hombre. De hecho, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de esto porque sería medio rudo o grosero no hablar sobre los acontecimientos que están pasando, que pasaron. Igual manera, ¿verdad? De este gran señor, presidente, ¿verdad? Que fue de esta grande nación. Cómo movió, cómo cambió, cómo sacó poquito de trance a la Unión Americana y de hecho todavía la sigue sacando porque muchos no están de acuerdo lo que pasó en ese día, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de política, pero lo cierto es un hecho, ¿verdad? Hablando sobre dichosos los que lloran porque serán consolados. En aquel tiempo mucha gente lloró cuando muere él, cuando lo matan, y hoy en día hay muchos que siguen llorando. De hecho, quiero hacer historia. En aquel día, cuando mataron al presidente Kennedy, yo tenía 12 años. Yo estaba en el 5º año de primaria en Monterrey, México. Y me acuerdo que dijo la profesora, oigan, ¿quién trae un radiecito de transistores? Porque acaban de matar al presidente Kennedy y vamos a oírlo. Y por ahí levantó la mano uno de los riquitos de ahí de Monterrey, dijo yo. Y él traía un radiecito de transistores. Esos no se miraban todavía.
Era la tecnología de aquel tiempo. Ahora pues ya se ha disparado, ¿no? La tecnología. Y me acuerdo que nos pusimos a oír ahí en el radiecito las noticias trágicas que acababan de pasar. De hecho, ya no hubo escuela. Y creo que eso pasó probablemente en la mayoría del mundo, de que como que hubo un paro. La gente lloró en ese día. Su familia lloró. Mucha gente hoy en día todavía llora sobre eso, pero mucha gente llora de frustración, enojo, coraje. Y de ellos, de hecho, ha de haber habido lágrimas de los del presidente Kennedy y su descendencia, un llanto, ¿verdad?, por acordarse de aquel señor. Aquí el autor, Mateo, nos está hablando sobre esta bienaventuranza. Dicen los estudiosos que el griego que se usó aquí para llorar es el más fuerte, lo cual equivaldría precisamente a hacer duelo por un difunto, lo que pasó con el señor Kennedy. El llorar. Voy a hablar sobre ciertos puntos. Porque dice aquí, dijo Jesús en aquel día, que dichosos aquellos que lloraban, porque van a ser consolados. Podemos llorar por diferentes maneras. Y de hecho voy a explicar unas de ellas aquí. Pero a mí lo que más se me viene a la memoria, a mí, es lo que yo vi cuando murió un hermano mío. Hubo llanto de impotencia, hubo llanto de dolor, hubo llanto de frustración. Yo no conocía a Dios, pero de ver aquel ambiente, ¿verdad?, uno no quería ni vivir ya más, de mirar el dolor. Por un lado el dolor de mamá, el dolor de papá, el dolor como hermano, de mi hermano mayor. Era un llanto inconsolable. 2 años antes había muerto una hermana mía, una de mis favoritas. Había muerto 2 años antes. Y yo me acuerdo que le había llorado bastante y me ponía por ahí solillo en una de las esquinas del patio y me ponía a cantar un cantito que estaba en aquel tiempo de moda. Pero a la vez el cantito era sobre algo trágico. Y yo lloraba. Y lloraba desconsoladamente. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, pero si lo miramos en contexto con lo que Jesús estaba diciendo en aquel día, la gente estaba insegura de lo que pasaría después de la muerte, aunque ya sabían a dónde iban, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero de vuelta, a veces las inseguridades, a veces, dependiendo si la persona no sigue de lleno a Dios, son sus inseguridades. Pero Jesús les estaba diciendo ahí, que dichosos porque serían consolados. Serían consolados. De hecho, ¿verdad?, yo pude ver ahí la impotencia. Pero lo más triste es que no conocía a Dios. Eso es lo más trágico, porque hubiera habido esperanza, pero no la había. Muy diferente, ¿verdad?, cuando yo miro en el funeral de mi padre, en el funeral de mi madre, miro una grande diferencia, porque he estado en diferentes funerales, en donde gente está desconsolada, no hay esperanza. En otros donde sí hay esperanza. Y podemos ver, ¿verdad?, las caras de la gente en los funerales. Unos tienen esperanza, otros no tienen esperanza.
Pero de hecho, todo aquel que espera en el Señor puede llorar y de hecho le salen las lágrimas. Pero dice, dichoso porque vas a ser consolado. ¿Por qué? Porque no queda en la muerte. No queda en la muerte. Sino porque hay algo más allá que es la vida eterna. Podemos llorar, pero no es porque estamos derrotados. Lloramos. Es hermoso el llorar. Hay muchas maneras por las que lloramos. Porque precisamente puede ser un llanto de frustración, de enojo consigo mismo en la hora del duelo. Como me acuerdo, un hermano mío lloraba y no se callaba. Pero porque él se había portado mal con mis padres. Y el llanto salía a la vez como de coraje. Pero dichosos los que lloran, que hay un porqué. ¿Por qué? Hay un porqué. Yo creo que es bueno tocar estos puntos porque yo lo que quiero es que vean y lo que Jesús quería que vieran sus discípulos, que hay esperanza, pero que ellos debían también de enseñar a los demás todo esto, que tuvieran un fuerte carácter. De hecho, cuando yo estuve ahí en Jerusalén y que estuve ahí en el monte de las Beatitudes, lo que se me venía era que era el carácter de Dios lo que estaba Jesús enseñando en aquel día. En aquel día. Yo me pongo a pensar en lo que me decía mamá, porque fue una mujer que sufrió bastante. Me quedó en mi memoria me decía ella que ella la pasaba muy duro con papá. Y decía mi madre, pero ¿sabes de qué? Yo me iba al templo. Y ahí yo me hablaba con Dios. Yo ahí me desahogaba. Yo ahí lloraba hasta descansar. Ay, ¿en qué templo? No les interesa en cuál templo, pero era templo donde se adoraba al Dios vivo. Porque yo no voy con lugares. Yo sigo a un Dios maravilloso, que es Dios de los lugares. Y entonces salía y decía mi madre, salía, hijo, con ánimos para luchar de nuevo. Y así fue su vida. Ella está siendo consolada. Fue consolada en esta tierra. Y está siendo consolada en el reino. ¿Ya? Y pero me acuerdo también. Voy a ir a varios puntos en el motivo de llorar. Yo me acuerdo cuando yo vivía una vida malvada. No parece verdad. Bueno, tuve mi vida. Pero me acuerdo cuando mi madre, ¿verdad?, iba y me miraba. Después de 2 o 3 días que no llegaba a la casa, en otra casa ya vivía. Y miraba, llegaba la pobrecita a mirar a ver si ya estaba por ahí, tirado ahí en el catre. Y ya me miraba y ya descansaba y empezaba a llorar y llore. Empezaba a llorar y a mirarme. Y me decía, se iba y me decía, espero en Dios que un día tú vas a cambiar. Espero en Dios que tú vas a cambiar. Todos esos llantos, mis hermanos, son llantos buenos. Todos esos llantos es el grito, es el clamor de alguien que quiere algo mejor, un deseo, un anhelo. Hay muchas maneras del llanto, pero lo que sí les digo, que todo aquel que llora va a ser consolado. Muchos ven todo ese punto, los eruditos miran todos estos puntos, dan su punto de vista en todo esto, Pero qué hermoso es cuando el hombre llora por su pecado. De hecho, el arrepentimiento nos habla de aflicción, de afligirnos, es lo que quiere decir arrepentimiento.
Qué hermoso es poder llorar cuando vemos la necesidad que hay en uno, cuando vemos que hemos pecado, cuando vemos que necesitamos de Dios, de que es imposible seguir en el camino, porque le hemos faltado a Él, hemos ofendido al amado, a la amada o al prójimo, pero queremos ser mejores y no podemos hacerlo. Y lo que caemos es en rodillas y empezamos a llorar amargamente porque no podemos nosotros dar un paso adelante. Quisimos, pero caímos. Pero qué hermoso cuando el hombre se postra y en llanto le grita a Dios: por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Viene Dios y te perdona, porque mira tus lágrimas, mira tu aflicción. Mi padre le dio una vida muy dura a mi madre. Un hombre rígido. Muy dura, yo me acuerdo todavía. Muy dura. Lo llegué a no querer, a odiarle. Pero acá en mi interior, después yo le perdoné, ¿verdad? Pero ese llanto, todo lo que pasó, lo llevó a él a mirar también. Y le tocó llorar. Le tocó llorar. Llegó el momento cuando Dios se apiadó de él. Aun cuando él había sido el causante de muchas lágrimas, Dios se apiadó de él. ¿Y saben por qué se apiadó? Porque Dios es grande, pero porque también hubo unos que se pararon firmes y que aún con llanto, aún con sufrimiento, le amaron. Cuando estaba en lecho de muerte, él lloró a lo máximo. Duró tiempo enfermo y todo llagado de sus pompis, todo llagado, sangrando de estar tanto tiempo en la cama. Pero ahí lloraba y lloraba y lloraba. Pero ya no lloraba de coraje, no lloraba. Lloraba más que de dolor. Aparte de dolor, lloraba por lo que él había hecho en su vida. Porque él decía que no merecía los hijos que tenía. Que estábamos en aquel tiempo siguiendo a Dios. Ese llanto fue oído por Dios. Hubo consolación, porque él entregó su vida al Señor. Uno tiene que llorar, mis hermanos, por sus faltas, por sus pecados. Isaías 40 dice: díganle al pueblo, consolaos, consolaos. Ya estuvo, dice el Señor, ya pagaron, ya pagaron. Estaba el pueblo cautivo en Babilonia, ya habían sufrido bastante. Dice el Señor, ya estuvo bueno. Díganle al pueblo que ya se pagó. Consuélenlo, consuelen a mi pueblo. Dice en el libro de los Hebreos que Jesús fue escuchado por su actitud reverente en súplicas. ¿Lloramos por los demás? También lloramos por los demás. ¿Cuántas veces yo como pastor, como líder, yo no he llorado por la iglesia? He llorado por un hijo. He llorado por un hijo cuando no se porta bien de igual manera como me porté yo con mis padres. Han sido llanto a veces de desesperación. Igualmente con la iglesia he llorado. Cuando ha habido traiciones, cuando la gente no entiende, sí, yo he llorado. Me salen las lágrimas. Y ahí postrado, a veces le digo al Señor, ya no quiero yo nada, Señor. Ya mejor recógeme, mejor llévame. Si no doy el kilo. Pero ¿saben de qué? Ahí, dentro del llanto, llega la bendición. Tenemos que llorar, mis hermanos, por nuestras faltas. Porque si no lloramos por nuestras faltas, jamás menos vas a llorar por las faltas de los demás.
si no lloras por tus errores, jamás vas a tú a llorar por alguien más. Y si lloras es por desesperación o por coraje. Tienes que ver que cuando tú le faltas a Dios, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber dolor en tu corazón. ¿Y sabes qué? Dios te va a consolar. Como que todo pasa. Si estamos siguiendo a Dios, ni creas que no vas a pasar. Si estás siguiendo en el camino, tienes que pasar por esos tragos. Tienes que pasarla. Y entre más lo pases, es mejor. Tiene que haber un llanto dentro de ti. Porque si no hay, pues yo no sé, entonces no hay dolor por lo que has hecho. Entonces estaremos en diferente planeta, estaremos en diferente sintonía, porque cuando Dios tocó mi vida, lo primero que se me vino a mi mente fue lo que yo le había hecho a mi madre, lo que yo me había aportado con ella, lo mal que me había aportado con ellos. Y no que era grosero con ellos, pero por el vicio y por lo libertino que fui, que yo no estaba en mi casa. Pero yo me acuerdo que ese día, enfermo y lleno de pecado, a mi mente se me vino mi madre, a mi pensamiento. Inmediatamente cuando se me vino ella, empecé a llorar amargamente. Yo gritaba, yo bufaba de dolor, pero no era un dolor de mi cuerpo, era un dolor en mi corazón. Pero ¿saben qué? Dios me perdonó. Dios me escuchó. Tiene que haber, mis hermanos, para que seamos consolados, tenemos que llorar por nuestras faltas. Es lo que quiere decir aquí Jesús en esta bienaventuranza. Tenemos que llorar por nuestro pecado. Si no lloras por tu pecado, tú vas a estar en las mismas. Te garantizo. En 1 año tú vas a estar igual. En 2 años vas a estar igual. En 3 años vas a estar igual. ¿Por qué? Porque tú no miras tu falta. Porque no hay pesar en ti. Porque no valorizas lo que hizo Jesús en la cruz. El horror que hacemos con una persona de crucificarla. Porque eso es lo que hacemos cuando le faltamos a Dios, cuando no le obedecemos, lo estamos crucificando de vuelta. No tenemos dolor, no tenemos compasión, y así lo hacemos con los demás, y por eso no hay lágrimas. Solo una cosa sé, que el día que Dios me agarró a mí, estando en el SMU, en aquella grande conferencia donde había miles y miles y miles y miles de gente, quizás 25,000. Ese día yo lloré por mi pecado. Ese día cuando Dios me agarró definitivamente, me levanté entre las gradas, estaba en el 2º piso, y me fui gritando y llorando fuertemente. A mí no me importaba la gente. A mí nunca me ha importado así hacer lo que yo soy. Si en lo malo no me importaba, ahora en lo de Dios menos. Pero me acuerdo muy claramente que iba gritando, bufando de dolor, llorando y diciendo: hermanos, el Señor me ha perdonado. El Señor me ha perdonado. Y abrazando a la gente. Yo sentía que mi corazón había sido perdonado. Estaba reconociendo que un mal había hecho en todos aquellos años. Pero ahí en mi arrepentimiento estaba decidiendo ser otro. Esa era la finalidad. ¿Y saben qué? Dios me consoló. Dios me consoló.
Dios es muy bueno. Y Dios me va a seguir consolando. Soy un tipo feliz. Nada me falta. Mi madre fue consolada. Tuvo la dicha de ver a mi padre irse con el Señor, reconciliado. ¿Sus lágrimas valieron? ¿Fue consolada? Sí valieron. Sí valieron. Sí valieron. ¿Valió las lágrimas de esa mujer por el hijo malvado de aquel tiempo? Sí valieron. Porque nos encontramos y ya lloramos de felicidad. No podíamos vernos por causa de los papeles de ir allá y venir de Estados Unidos a México. Sí valieron las lágrimas, porque llegó el momento en que abracé a mi gordita, fuertota mi mamá, altita, la abracé y lloramos ahí juntos, pero era un llanto de felicidad, a la vez de dolorcito. ¿Por qué no había pasado antes? Algo hermoso. ¿Por qué? Porque mi deseo era abrazarlos y darles lo que yo no les había dado. Fue algo hermoso, pero ella fue consolada. Yo he sido consolado. Espero todavía que las lágrimas me van a seguir brotando. Pero les digo una cosa, en definitiva, Dios me va a consolar en el reino. En definitiva. Y Dios les va a consolar a ustedes. En definitiva. Pero antes, mis hermanos, así como yo lloré por mi pecado, así ustedes tienen que llorar por su pecado. Tienen que reconocerlo. Porque si ustedes no reconocen el pecado que es, de igual manera les digo, es horrible volver a crucificar a Cristo. Porque eso ya no se vale. Ya no se vale. Porque ustedes fueron llamados, mis hermanos, a vivir una vida nueva. Ya no importa el pasado, si es que volvieron a nacer de nuevo. Si no, no han nacido de nuevo o se estancaron. Pero lo cierto es que dijo aquí Jesús, y lo leo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Déjenme les digo algo hermoso. David, cuando pecó, cuando mandó matar a Urías, cuando se metió con Betsabé, él lloró después de que el profeta le dijo el mal, porque hasta entonces no lo había visto David. Estaba engolosinado con el pecado, porque el pecado engolosina. El pecado te hace distante de las cosas de Dios. El pecado te esconde lo de Dios. Créelo, créelo, que Dios es bueno. Pero el pecado te esconde de que veas a Dios, a que no le pongas interés. A que vivas tu vida bien pachangona, decíamos en Monterrey, cachetonamente. Pero a los cachetones, a los que viven cachetonamente, de repente llega algo. Pues les digo, así estaba David. David estaba pachangueándosela. Estaba bien suave, cómodo, con su nuevo juguete. Cada quien tiene su juguete. Deshazte del juguete si te está haciendo mal. Y si no, el profeta, el hombre de Dios te lo está diciendo. O si no, en el sueño lo vas a oír. Pero óyelo de donde quiera que venga. Porque aquí vino el profeta y le dijo a David: estás pecando, hiciste esto. Entonces David lo vio. Hasta entonces no lo había visto. Se hacía, ¿verdad que sí? Porque sabía lo bueno y lo malo.
nos hacemos porque ya sabemos lo bueno y lo malo. Eso es lo triste. ¿Y saben de qué? Hubo lágrimas en David. Hubo lágrimas en David. Y lloró amargamente. Hubo arrepentimiento. Y por eso dice en el Salmo 51, verso 17, hablando de David, que a un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo desprecia. Jamás. Ya les di el tip. Ya les di la idea para que corran y se pongan en paz con Dios y que lloren por la falta, que lloren por lo que no han hecho por el reino, por ustedes mismos, por el reino. Entonces Dios les va a consolar, Dios les va a bendecir. Y otra cosa, en el reino serán definitivamente consolados. Y acuérdense de esto, lo que tú hagas en esta vida, va a llegar el momento en que tú lo mires. Dios te va a dar la oportunidad de que llores. Pero Dios también te va a consolar. Dios me los bendiga bastante. A toda la iglesia de Dios, un saludo. Reciban de parte de Dios bendición grande. Y acuérdense, tenemos que ser diferentes. Los hijos tenemos que llorar por nuestras faltas y mirar que el grande sacrificio que hizo Jesús en la cruz tuvo un valor inmenso y lo sigue teniendo hoy en día. Mi Dios me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo. Y adelante, amén. Amén.